Buen día, nosotros estaremos presentándoles el tema del espíritu científico dentro del ámbito educativo. Este equipo está conformado por Michelle Castaño Sebastián y su servidora Beltrán Romero Ayran Joana. En este caso, en esta ocasión, nuestro enfoque será sobre ciencias naturales, ya que estamos especializados en biología. Comenzando con este tema, pues tenemos que la enseñanza en las ciencias naturales enfrenta desafíos en la formación de un espíritu científico en los estudiantes. Esto se debe a prácticas pedagógicas que se centran en contenidos más que en procesos, lo que limita la comprensión profunda de la ciencia. En esto pues también se ve muy implicado lo que es la motivación en estudiantes, aunque esta puede verse afectada por muchísimos aspectos. El artículo del que vamos a hablar principalmente es el de Muñoz Burbano y Cerón Cabrera 2015, el cual destaca la importancia de reflexionar sobre estas prácticas para mejorar la enseñanza de las ciencias. Los problemas actuales en la enseñanza de la ciencia tenemos tres principalmente, empezando justamente con el enfoque de contenidos. La enseñanza se centra en la memorización de conceptos sin profundizar en su origen o su significado, lo que convierte a los estudiantes en receptores pasivos de información, es decir, tenemos como que un enfoque mucho más tradicionalista en la educación. Esto se debe a que los docentes a menudo priorizan la cobertura de contenidos sobre el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, que esto va pues justamente totalmente en contra de lo que la NEM pues nos plantea. Posteriormente tenemos la falta de comprensión, donde los estudiantes no desarrollan habilidades de pensamiento crítico como análisis y la síntesis, debido a esta falta de reflexión sobre la naturaleza de la ciencia. Esto limita su capacidad en aplicar el conocimiento en situaciones prácticas. Posteriormente tenemos limitaciones didácticas, donde los educadores no siempre son conscientes de que su enfoque pedagógico, es decir, esto afecta en la calidad del aprendizaje, es decir, tenemos este enfoque de la nueva escuela mexicana humanista, pero realmente lo aplicamos. Es algo que nos tenemos que estar planteando a la hora de estar frente a un grupo. La formación de los docentes suele basarse en el memorismo y la rigidez didáctica, lo que no les permite desarrollar un enfoque más dinámico y reflexivo. Siempre estamos pensando, por ejemplo, en esta evaluación sumativa, pero realmente los alumnos están haciendo este proceso de metacognición. Ellos realmente están teniendo un aprendizaje significativo, es decir, no nos paramos un momento a pensar lo que realmente está pasando en clase. Pero bien, ¿de qué sirve saber esto? O sea, ¿a qué vamos con espíritu científico? Bueno, este espíritu científico se refiere a un conjunto de habilidades que incluyen pensamiento crítico, destrezas relacionadas con la observación, capacidad de confrontación y argumentación de ideas. Esto permite a los estudiantes ir más allá de la simple indagación o consulta, promoviendo un aprendizaje significativo y duradero. Esta importancia viene en la formación de un espíritu científico que está ligada a la didáctica del docente y a cómo se asume su quehacer, es decir, su praxis. El docente debe ser consciente de su enfoque pedagógico, que en este caso sería más humanista, para guiar el aprendizaje de manera efectiva. Entonces, vamos con el tema al que nos tenemos que enfrentar. Una problemática que tenemos ahora mismo es este choque en nuestra praxis docente, es decir, pasamos de un enfoque como constructivista, pero más inclinado a lo tradicionalista, a uno muy opuesto que es el humanismo. Pero entonces, vamos a hablar de las prácticas pedagógicas tradicionales. En estas vamos a hablar principalmente de dos, comparándolas un poquito la segunda con el pensamiento crítico. Primero tenemos el modelo bancario, es decir, la educación se basa en un modelo donde los estudiantes son receptores pasivos de información, sin participar activamente en el proceso de aprendizaje. Esto se debe a que los docentes no asumen el papel de facilitador del proceso de aprendizaje.
ejemplo de estas clases cuando el docente se la pasa prácticamente hablando y hablando y explicando, dando ejemplos, poniendo ejercicios, pero realmente no se detiene a escuchar al estudiante ni a hacer que ellos tengan esta iniciativa como investigadores, como lo que se suele buscar en esta área de ciencias naturales. Posteriormente tenemos la memorización versus el pensamiento crítico. Se prioriza la memorización sobre habilidades de pensamiento como el análisis y la síntesis, que va ligado a lo que dije anteriormente. Esto limita el desarrollo de espíritu científico, ya que los estudiantes no aprenden a aplicar el conocimiento de manera crítica, es decir, lo memorizan pero no saben realmente cómo usarlo en su vida cotidiana ni a futuro en lo que ellos decidan dedicarse o enfocarse en la vida. Entonces, ante todo esto, es obvio que tiene que haber un cambio necesario en lo que es pues esta pedagogía que estamos llevando a cabo, en el modelo, en nuestra praxis, vaya. Para esto tenemos que fomentar un aprendizaje significativo, es decir, un estilo pedagógico que problematice los saberes y promueva un diálogo de conocimientos. Esto implica transformar las prácticas educativas para priorizar el pensamiento crítico y el aprendizaje significativo, que son cosas que la nueva escuela mexicana, pues piden y promueven. Posteriormente tenemos una transformación, es decir, se requiere un cambio profundo en la práctica educativa para que los estudiantes puedan desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas, que es lo principal a la hora de disciplinas de ciencias naturales, por ejemplo, en nuestro caso, la biología. Esto implica que los docentes deben ser conscientes de su enfoque pedagógico y pues obviamente estar dispuestos a innovar, porque estamos en un constante cambio y por ende tenemos que estar adaptándonos a las necesidades de los estudiantes para que puedan adquirir este aprendizaje significativo. Ahora bien, para fomentar el espíritu científico en el desarrollo educativo de los estudiantes, pues el propio docente también necesita tomar un cierto rol, un cierto papel dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente debe ser un facilitador, debe asumir este papel en el proceso de aprendizaje, promoviendo una participación activa de los estudiantes. Esto implica crear un ambiente de aprendizaje colaborativo donde los estudiantes puedan explorar y pues descubrir también su propio aprendizaje. Tiene que tener una conciencia del referente teórico. ¿Qué significa esto? Es crucial que el educador sea consciente de su enfoque pedagógico y epistemológico para guiar el aprendizaje de manera efectiva. Esto incluye reconocer las teorías y corrientes que sustentan su práctica docente. Es esta parte del docente, pues investigador, ¿no? Que funge no nada más como un expositor de ideas y conceptos, sino que además pues es capaz de constarse de su propia información, de sus propias fuentes y articular las mejores estrategias y prácticas dependiendo de a quién se esté dirigiendo. De esa manera pues se vuelve un facilitador y también un articulador del propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Para inculcar y fomentar el desarrollo y pensamiento científico en nuestros estudiantes, es también muy importante reflexionar acerca de la historia de la ciencia en la enseñanza y en el aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? Inculcar lo que es la ciencia como una doctrina que ha existido toda la vida, toda la historia de la humanidad, y cómo esta nos ayuda a comprender pues, la propia ciencia como un constructo social, desmitificando su naturaleza y promoviendo un diálogo de saberes. Esto permite a los estudiantes ver la ciencia como un proceso dinámico y no como un conjunto de verdades absolutas. Al ilustrar quizás una línea del tiempo o verificar cómo ha avanzado la ciencia, no solo desde los aspectos tecnológicos, sino también pues, cognitivos, sociales, utilizando episodios históricos de cómo pues, se fue desarrollando la ciencia y la educación de la mano de ella. Pues se inculca como dice ahí, se desmitifica un poco este proceso de los científicos y los saberes y los superinteligentes y se hace pues mucho más accesible lo que es el saber científico para un joven, para un niño, para un adolescente, enseñándole de esta manera los nichos, los orígenes más fundamentales de la ciencia y cómo esta pues se ha ido nutriendo de la tecnología, de la sociedad, de nuevos descubrimientos, destacando así pues su evolución y pues contribuciones también de científicos, entre otras cosas.
De esta manera, enseñar el avance y progreso de la ciencia nos ayuda pues también a aterrizar a los estudiantes sobre qué es la ciencia y qué rol pueden tener dentro de ella. Extendiendo un poco la idea anterior, algunas estrategias para fomentar esta enseñanza, este desarrollo del espíritu científico, pues podríamos empezar con el diálogo de saberes. ¿En qué consiste esa estrategia? En integrar la historia y filosofía de la ciencia para promover un diálogo de saberes y construir la naturaleza de la ciencia. Esto al discutir cómo las teorías científicas se han desarrollado y cómo se relacionan con la sociedad, de manera de, pues como dice la otra parte, de la desmitificación. Aterrizar la ciencia a algo pues no inalcanzable, no de gente superdotada, ni de científicos, ni de tecnología, sino aterrizar la ciencia a algo más pues terrenal, ¿no? Algo más personal que pudiera aplicarse a su sociedad, a su comunidad y a ellos mismos también, desde las cosas que hacen, de las más sencillas hasta la tecnología que emplean y cómo son estos autores científicos, que es de la parte de lo que habla la segunda estrategia, la desmitificación de la ciencia. Presentar a los científicos su trabajo de manera accesible y humana, destacando el papel del azar y la casualidad en el progreso científico. Sabremos de muchos avances científicos como la penicilina o otras cosas que se han desarrollado por mero accidente, claro, con el suficiente respaldo científico. Pero justamente estos pequeños pues paréntesis en la historia de la ciencia ayudan a aterrizar esta misma a los alumnos para que vean que no es un proceso pues demasiado ajeno o externo a ellos, sino que la ciencia puede alcanzarse desde cualquier lugar, en cualquier parte, desde sus casas, sus comunidades, y pues no tanto como algo abstracto o inalcanzable, sino que desde sus propias actividades humanas, actividades pues estudiantiles, académicas, pueden alcanzar a desarrollar y pues sobre todo comprender la ciencia. En conclusión, la formación de un espíritu científico requiere pues un enfoque didáctico que priorice el pensamiento crítico y la comprensión profunda de la ciencia. Esto implica transformar las prácticas pedagógicas para fomentar un aprendizaje significativo y duradero. Esto requiere que los educadores sean conscientes de su papel y estén dispuestos a innovar en su práctica docente, que era lo que hablaba mi compañero al principio y un poco de lo que hablé yo también, cómo se requiere pues de cierta adaptación, ¿no? Cierta transformación para lograr que estas enseñanzas, que este fomente de espíritu, pues se vuelva una realidad en nuestras escuelas y en nuestra propia práctica docente. De manera que es pues un ideal a alcanzar, pero sobre todo un ideal a trabajar. Eso sería todo por nuestra parte. Espero que les haya agradado y les haya sido de utilidad nuestra pues presentación, nuestro video. Sin más, les agradecemos su atención y que tengan un buen día. Hasta luego.